El candidato presidencial de Ecuador, Fernando Villavicencio, fue asesinado con 3 disparos en la cabeza el miércoles pasado a la salida de un mitin proselitista de cara a las elecciones que se llevarán a cabo este 20 de agosto. Villavicencio, quien fincó su carrera política denunciando actos de corrupción, en especial la que bañó el gobierno del expresidente Rafael Correa, había denunciado una semana atrás la existencia de un parte policial que revelaba una amenaza de muerte que le había lanzado uno de los capos del cártel de Sinaloa, José Adolfo Macías, alias El Fito. Según Villavicencio, el parte recogía la advertencia de que, si el candidato seguía refiriéndose a él o a su estructura, la respuesta sería un atentado en contra de su vida. Todo se cumplió el miércoles pasado en Quito, capital de una de las naciones más violentas del continente, convertida hoy en zona de guerra de dos cárteles mexicanos, el cártel Jalisco y el cártel de Sinaloa, y en donde la tasa de homicidios ha aumentado 245% en solo 2 años. De acuerdo con las autoridades, Ecuador vive una ola de violencia sin precedentes. Te acuestas con muertos y te levantas con muertos, se dice en aquel país que solo en 2022 registró 4.600 homicidios, la mayor parte de los cuales están relacionados con el sicariato. José Adolfo Macías, el Fito, se halla al frente de la mafia conocida como los Choneros. Hace una década fue capturado y enviado a la prisión conocida como La Roca. En febrero de 2013 logró fugarse al lado de 17 reos de altísima peligrosidad. 3 meses más tarde, lo hallaron escondido en un túnel que había construido dentro de su propia casa. Desde la prisión regional de Guayaquil, el Fito continúa moviendo los hilos de los Choneros, una organización que por su relevancia fue detectada por el cártel de Sinaloa y convertida en franquicia sudamericana de esta organización criminal. Desde hace varios lustros, el Chapo Guzmán, líder histórico del cártel de Sinaloa, intentó garantizar el acceso de la cocaína colombiana, estableciendo bases de operación en Guatemala y Honduras. Pronto comenzó a avanzar hacia el sur. De ese modo, el cártel de Sinaloa envió a sus representantes a Perú, Bolivia, Venezuela y precisamente Ecuador. El día de hoy, las filiales del cártel de Sinaloa abarcan 16 países de América Latina. La tragedia que atraviesa actualmente Ecuador es una herencia siniestra del Chapo. El país fue primero un centro de acopio de la droga. En pocos años se volvió un centro de procesamiento. Finalmente, terminó convertido en una de las principales plataformas del continente americano para catapultar drogas al norte. Según las autoridades, el cártel de Sinaloa y el cártel Jalisco echaron mano de la misma estrategia para vincularse con las organizaciones criminales locales. Así como los choneros responden al grupo que lideró el Chapo, los lobos y los trigueros fueron asimilados por el cártel Jalisco Nueva Generación. Autoridades ecuatorianas han denunciado que el cártel de Sinaloa recluta y envía a niños y jóvenes de aquel país a campos de entrenamiento donde aprenden a matar. La influencia de estos grupos es cada vez mayor. Toman las decisiones, financian las operaciones y, según medios locales, han llegado incluso a ofrecer millones de dólares por la cabeza del presidente Guillermo Lasso, quien denunció que el país no se enfrenta ya a la delincuencia común, sino los más grandes cárteles de la droga en el mundo. El cártel de Sinaloa buscaba un país con fronteras porosas, donde los altos niveles de corrupción permitieran el lavado de dinero y la compra de cuerpos de seguridad, así como de autoridades políticas y judiciales. Todo eso lo encontró en Ecuador, donde los días de horror fueron en aumento y en donde, en una ruta semejante a la mexicana, el paisaje se pobló de cuerpos. Cuerpos colgados, cuerpos desmembrados, cuerpos descuartizados. El candidato Villavicencio había denunciado las amenazas del cártel de Sinaloa el 31 de julio. Lo asesinaron una semana más tarde. Autoridades ecuatorianas han dicho que el problema que el país atraviesa ya no se resuelve en Ecuador. De ese tamaño es el problema. Al ser interrogado sobre las amenazas del cártel de Sinaloa que Villavicencio había revelado, el presidente de México contestó lo esperado: que en tiempos electorales se inventan cosas, que por el momento solo hay hipótesis que pueden ser hasta conjeturas y que le llaman mucho la atención que de inmediato se empiecen a repartir culpas de manera muy sensacionalista y poco seria. La respuesta no sorprende. Lo que no se puede negar ni ocultar es el panorama de muerte y devastación que vive el pueblo ecuatoriano. Un panorama desatado por las poderosas organizaciones criminales que en México solo reciben abrazos.